Muy bien. Estamos con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a ir avanzando de acuerdo a cómo habíamos dejado en la última parte. Habíamos hablado mucho sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas como fundamento para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, para nuestra relación con Dios, para el operar de Dios en nuestras vidas. Es fundamental la palabra de Dios, la Biblia, el libro en donde está todo lo que Dios desea que nosotros sepamos, y todo lo que desea decirnos, y todo a través de ella cómo Dios puede hablarnos. La palabra de Dios no es solo un libro para que adquiramos conocimiento, un conocimiento teórico, sino un conocimiento que es práctico a tal punto que se aplica a cada realidad de nuestras vidas, de tal manera que Dios puede hablarnos de una forma muy personal en nuestras vidas. Y esto es una obra que el Espíritu Santo de Dios hace, ¿no es cierto? También la palabra de Dios tiene que ser leída estudiada, entendida en su contexto histórico, gramatical. Debemos entender que la Biblia contiene historia, contiene poesía, contiene profecía, está todo el relato y todo lo que es la historia de la vida de Jesús, los hechos de los apóstoles, las cartas del apóstol Pablo a las epístolas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro, las distintas cartas, el libro profético de Apocalipsis, todo forma un compendio en todos los distintos géneros gramaticales y hacia distintos destinatarios que tuvo la Biblia. Es tan amplio y tan completo que podríamos decir es milagroso la obra que hacen nosotros de cómo la Biblia puede es usada por Dios. De hecho, no es que puede, es usada por Dios para hablar a nuestras vidas en cada una de nuestras necesidades. O sea, que Dios te ministra, te habla, y lo hace de muchas maneras, apelando a tu entendimiento, a tu conocimiento, a tu situación emocional, ¿sí? Operan las emociones. Es la obra del Espíritu de Dios precisamente obrando a través de la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada, ¿sí? Bueno, por eso es que nosotros tenemos que tener una dependencia de Dios para estudiar la palabra de Dios, y tenemos que tener no solo una comunión con Dios buena, sino esa comunión con Dios que se va nutriendo a través de todo lo que Dios nos ha dejado para que la palabra de Dios sea usada. Es decir, si yo agarro la Biblia y me la pongo a leer por mi cuenta y por sí solo, y hago un trabajo de estudiarla, de meditarla solo, eso está muy bien y hay que hacerlo y es fundamental. Pero Dios nos ha dado hombres, mujeres, dones, capacidades que son para nutrir ese conocimiento. Es decir, Dios nos puede hablar por medio de la Biblia, a través de hermanos en la fe, a través del ministerio de la enseñanza, de la exhortación. Entonces el estudio, el análisis y la palabra de Dios no solamente llega de una forma individual, sino que llega como un ministerio corporal, o sea, el cuerpo de Cristo nos está ministrando a través de la Biblia, ¿sí? Por eso es que hacemos estudios bíblicos, por eso es que nos reunimos y meditamos y estudiamos la palabra de Dios juntos, ¿sí? Si no, corríamos el riesgo de decir, yo no necesito que nadie me enseñe, yo estudio la Biblia por mí mismo, por sí solo, yo no necesito congregarme. De hecho, algunas personas hacen eso, o sea, no se congregan, no participan en estudios bíblicos, estudian solos. Y estudiar solos, aislados del cuerpo de Cristo, es riesgoso. Generalmente no es que es riesgoso, es malo, porque todo está interreconectado con el cuerpo de Cristo, con la iglesia de Dios, ¿sí? Nosotros somos ministrados
y somos ministros también. O sea, recibimos y damos. Somos receptores del mensaje de la palabra y también dadores del mensaje de la palabra. ¿Sí? Y en todo el centro es la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí? Estábamos un poquito en el punto 5, dice, ¿cómo aprendo la Biblia? Y dice, el Espíritu Santo de Dios siempre le guiará a usted a toda verdad. Y en Juan 14, 6 y Juan 16, 13 al 15, vemos que hay un relato del Señor Jesús, habla del ministerio del Espíritu Santo, que es una de las cosas que hace el Espíritu Santo, es guiarnos a toda verdad. Vamos a leer esos dos pasajes en Juan 14, 6. Creo que ya los sabemos. Sí. 26. Juan 14, 26, perdón, sí. Listo, lo leo. Sí, sí. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Perfecto. Aquí el Señor Jesús les está hablando a los discípulos, dice el Espíritu Santo, los recordará todas las cosas y les enseñará todas las cosas, les enseñará y les recordará. O sea que hay un ministerio del Espíritu Santo enseñando, recordando y trayendo la verdad de Dios a los discípulos. Recuerden que en ese tiempo los discípulos estaban allí y habían recibido la palabra de Dios, estuvieron con Jesús, pero no tenían la escritura de la manera como la tenemos nosotros, tenían el acceso a la escritura del Antiguo Testamento, pero todavía no estaban los escritos que tenemos, todo se estaba desarrollando, todo estaba en un progreso. ¿Y cómo intervenía el Espíritu Santo ahí? Enseñando, recordando, guiando. O sea, hay una acción del Espíritu Santo de obrar en ellos para que esta palabra sea escrita, sea transmitida, sea compartida. ¿Sí? Y esa obra del Espíritu Santo de Dios sigue siendo activa en nosotros hoy en día. Y hoy vamos a ir avanzando un poquito más. Capítulo 16 de ese mismo libro, el libro de Juan, Sí. 13 al 15, sí. El 15. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo haré saber. Y os lo hará saber. Él los guiará a toda verdad. Bueno, acá podemos hablar un montón de todo lo que el Espíritu, que dice el Señor Jesús, que el Espíritu Santo de Dios va a ser, el Consolador. Yo lo enviaré, Él los guiará a toda verdad, tomará de lo mío, Él me glorificará. Fíjense que está hablando, ¿de quién? ¿De qué persona está hablando Jesús? Del Padre. Está hablando del Padre, pero ¿quién iba a venir? Él. Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Consolador, está hablando de la persona del Espíritu Santo. Fíjense que está hablando de la tercera persona de la deidad, ¿sí? En primer lugar dice que es una persona, porque Él tomará de lo mío, lo hará saber, es una persona que hace cosas, no es una fuerza, no es una energía. Está hablando de una persona porque le está dando atributos de persona. Él los enseñará, los guiará, les recordará, tomará de lo mío, lo hará saber, me glorificará. Sí, ahí está hablando de una persona. Por eso es que el Espíritu Santo es, según este pasaje y muchos otros, decimos, es una persona. Es una persona divina. No es un Dios aparte, no es un Dios distinto, es una persona que coexiste con el Padre y el Hijo. ¿Sí? Dios es uno en tres personas. Y el ministerio, la actividad del Espíritu Santo, entre otras de las cosas que hace, es esta. Él guiará a la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros leemos la palabra de Dios
estudiamos la palabra de Dios, recibimos la palabra de Dios, allí hay una obra del Espíritu Santo en nosotros para guiarnos a la verdad, ¿sí? Hay una obra del Espíritu Santo en nosotros para guiarnos a la verdad. Es el Espíritu Santo de Dios que está obrando en nosotros. En esa actividad de leer, estudiar, recibir, analizar y meditar la palabra. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? Todo Sí, bien. pastor. Muy bien. Aquí dice, Dios puede utilizar otros instrumentos para auxiliarle en su aprendizaje de la palabra, por ejemplo, libros, audiocassette, predicación, etc. Pero principalmente la verdad es revelada a usted por el Espíritu Santo. Es decir, sí, hay otros, recuerden que hay una acción del Espíritu Santo que sucedió, hay una acción del Espíritu Santo que fue la de inspirar la Escritura, de inspirar la palabra de Dios, de manera que los escritores fueron guiados, inspirados por Dios para escribir lo que es la voluntad de Dios y lo que iba a ser transmitido. Toda la revelación de Dios fue dada por personas como los profetas, los apóstoles y todos los que escribieron, todos los que escribieron la Escritura, la escribieron no por su propia voluntad, sino inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, ellos escribieron usando sus propios criterios, usando su propia manera de escribir, usando su propia personalidad, usando sus propios conocimientos, usando su propia manera de decir las cosas, pero el Espíritu Santo de Dios los guió de una manera sobrenatural para escribir lo que Dios quería que escribieran. ¿Sí? Eso es una actividad que se llama inspiración. Hoy en día nosotros no tenemos inspiración, ni ningún libro cristiano que leamos es inspirado por Dios, ni ninguna canción que escuchemos es inspirada por Dios, sino que la inspiración es algo que fue solamente dado para los escritos, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros leemos un libro cristiano, ese libro, hay tantos libros y son muy buenos y son muy edificantes. Cuando escuchamos una predicación, sí, es muy buena, es muy edificante, el Espíritu Santo la utiliza, pero siempre tiene una base y un fundamento que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es la que genera el conocimiento y la verdad y la que nos guía a toda la verdad. Perdón, el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, ¿sí? No puede ser reemplazado, o sea, por la palabra de Dios, o por libros, o por predicaciones, etc. ¿Sí? Todo tiene que ser fundado en la palabra de Dios. Claro, como dijimos recién, son elementos que Dios utiliza para, como el ministerio de la enseñanza, para ayudarnos a la comprensión, para ayudarnos al entendimiento, por eso son dones y ministerios de enseñanza, pero en sí es el Espíritu Santo de Dios obrando en cada una de nuestras vidas, guiándonos a toda la verdad. Amén. Es así. Amén. Esto a veces, permítame que yo he visto durante muchos años personas que se hacen fanáticos, por ejemplo, de predicadores, y, por ejemplo, exaltan a un pastor o a un predicador, y parece que le dan a la persona que predica un valor muy alto, como diciendo, este es el pastor fulano o el pastor mengano, que predica tan bien, y como que se fanatizan con ciertos predicadores, y dejan de lado la esencia, que es la palabra de Dios, ¿sí? Y hasta se ponen tan fanáticos que hasta creen que ese predicador es imposible que se equivoque, o es imposible que diga algo que no es correcto, porque se concentran en la persona, en el autor, o en el intérprete, y no en la palabra de Dios. Y eso también es peligroso. Yo he visto personas decir que
se ponen muy fanáticos de teólogos, lo cual yo entiendo que es bueno admirar, es bueno tener personas de referencia, de ejemplos, y realmente Dios usa a muchas personas para enseñarnos y para predicar. Pero siempre el llamado es a concentrarnos en lo que la palabra de Dios dice, y ahí es donde el Espíritu Santo de Dios va a obrar, ¿sí? Por eso dice que la Biblia se aprende al comparar la Escritura con la Escritura, ¿sí? La Escritura con las dos Escrituras que recibimos. Usted confía en el Espíritu de Dios para que Él le enseñe, en lugar de confiar en su propia inteligencia natural. Fíjense lo que dice aquí, quiero leerles esto que es algo muy, muy clave. Pablo dice, nosotros, los cristianos, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, ¿sí? Presten atención. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana. Si vamos analizando detenidamente esto, dice que el Espíritu que proviene de Dios nos ha enviado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, de manera que una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios no sabe lo que Dios le ha concedido, no tiene, como dijimos anteriormente, el Espíritu Santo de Dios, al no estar en la persona, no está ese ministerio, y la persona frente a la palabra no tiene la actividad del Espíritu para entender, para comprender la palabra, para aplicarla a su vida, y para que sea una palabra viva, ¿sí? Por eso es que entendemos que hay muchas personas que no son creyentes y pueden leer la Biblia, la pueden leer, la pueden estudiar, la pueden analizar, pero no hay vida allí, ¿sí? No hay cambio, no hay transformación, no está Dios orando. Sí, Dios puede guiarlos a esas personas que no son creyentes por medio del Evangelio a conocer a Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo lo que hace con una persona que no es creyente es guiarlo a Cristo. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios, pues el Evangelio es el que nos hizo nacer de nuevo. Allí lo que hizo la palabra de Dios en nuestras vidas fue que el Espíritu Santo de Dios nos dio el entendimiento, la luz para comprender nuestra condición en la que estábamos, que necesitábamos un Salvador, y creer en Cristo. Por eso es en el Evangelio el Espíritu Santo operó de una manera para que nosotros seamos salvos, para traernos a la salvación, ¿sí? Pero sin la salvación la persona no puede entender, no puede conocer, no puede percibir la palabra de Dios. Fíjense lo que dice más adelante. Dice que hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Es lo que está diciendo, el Espíritu Santo obra en nuestro espíritu, es el Espíritu Santo que opera en nuestro espíritu y como que se acomoda y trabaja y opera. Dice, pero el hombre natural, se está hablando el hombre, se refiere al hombre y a la mujer, dice, el que no ha recibido a Cristo, aquí lo dice entre paréntesis, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 2, 12 al 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender, porque para él son locura, es decir, es una incoherencia, no, como que no se acomoda, no se encaja, hace ruido, no cierra, ¿sí? Esto quiere decir que si a una persona que no tiene a Cristo le podemos hablar de la palabra de Dios y no lo va a entender, va a ser algo que no lo va a poder aplicar a su vida, le va a parecer una locura, es decir, va a tener una reacción adversa. Mientras que nosotros, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios es recibida y actúa en nosotros, ¿sí? Es el Espíritu Santo de Dios que obra en nuestra vida, y eso, mis queridos hermanos, es maravilloso. Fíjate que, voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez usted ha tenido una experiencia donde ha escuchado un predicador o ha leído un texto de la palabra de Dios y ha dicho, wow, Dios me habló, Dios en este pasaje me habló tremendamente, justo lo que necesitaba? ¿Te ha pasado eso, sí o no? Sí.
Sí, ¿no? Han tenido esa experiencia de que sentir que Dios habló a tu vida. Amén. Así es, Sí, pastor. es así. Ahora, fíjate que esa misma palabra llega a otra persona y no pasa nada. Y es más, no la puede entender, no sé, no. ¿Y cómo es que Dios no le habla a esa persona? Bueno, si no tiene el Espíritu Santo de Dios, no le habla. Está cortada la comunicación. Son dos personas que no se pueden hablar, porque hay una separación. O sea, como hay una separación, no las puede entender. Es como que si le estuvieras hablando a una hormiga sobre la internet. Es más, esa palabra, el nombre natural, dicen los que estudian el griego, dice que es una palabra que también la usan para decir el hombre animal, es como decir que como el hombre es irracional. Y no estoy diciendo que el hombre es burro, que no tiene cultura, no, puede ser un hombre o una mujer intelectualmente muy capacitado, pero espiritualmente muerto, desconectado con Dios, separado por causa del pecado, y no puede recibir la palabra de Dios. ¿Qué tiene que pasar entonces? Tiene que haber una conexión con el Espíritu de Dios. Para que haya una conexión con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios tiene que obrar en salvación. La persona tiene que venir a Cristo como Salvador, creer en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador, arrepentirse y poner fe en la obra de Cristo, creer en Cristo, y una vez que la persona recibe la salvación de Cristo, el Espíritu Santo hace morada, y ahí sí puede entender, recibir la palabra de Dios, y la palabra de Dios se puede aplicar a sus vidas. ¿Se entiende? Amén. Amén. Me viene a la memoria un muchacho que me decía, una vez me dijo, sí, en el trabajo se me acercó alguien queriendo saber acerca de mi fe, y yo le pregunté, ¿y le hablaste del Señor? Le dije, ¿le hablaste? No, yo le di la Biblia y le dije, tome, le di el libro, le regaló una Biblia, ¿no? Y yo le dije, léala. Y yo me quedé mirándolo, pero eso que hiciste no tiene sentido. No, yo le dije, tome, le regalé la Biblia y que la lea. Pero si no no es salvo, por más que la lea. Es decir, Dios te dio la oportunidad de poder predicarle el Evangelio a esa persona, bueno, hazlo, porque si no, por más que le regales una Biblia, por más que se la des. Claro que muchos lo hacen, ¿no es cierto? Muchos le regalan Biblia, le regalamos Biblias a la gente, y decimos, bueno, mejor que lea la Biblia y no que lea otra cosa. Bueno, y realmente Dios puede obrar a través de la lectura, pero la manera como el Espíritu Santo va a obrar en esa persona es a través de darle a conocer el Evangelio de Jesucristo, porque es por medio del Evangelio que la persona viene a ser salvo. Y es a través del Evangelio que la persona recibe a Cristo y recibe el Espíritu Santo, y que le da la posibilidad de poder entender y comprender la palabra de Dios. Si no, está cerrado el asunto, la comunicación está cortada. ¿Alguna pregunta? Bueno, uno se pregunta si esto es así realmente, que la palabra de Dios y el Espíritu obran, están unidos, palabra y Espíritu unidos para hablar a mí, el Espíritu Santo mora en mí y utiliza la palabra para revelarme su verdad, guiarme a la verdad, para que yo entienda y sea iluminado en la palabra. ¿Por qué nos cuesta tanto leer la palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarla? ¿Por qué será? ¿Qué les parece?
¿Cuál es el problema? ¿Por qué las personas, aún siendo creyentes, aún teniendo el Espíritu Santo de Dios, aún teniendo la posibilidad de recibir esa palabra que es lo que nos guía, que nos alimenta, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué la dejamos de lado? ¿Por qué las personas no tenemos ese contacto con la palabra? Porque ahí va la lucha, pastor. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí. La lucha del espíritu con la carne, ¿no? Están en sentido opuesto. Hay una naturaleza carnal que se opone, ¿no? Así es. Así es. Otra pregunta, pastor. Es cierto que el espíritu es el que nos guía, nos orienta en todo sentido, pero en la Biblia no está directamente orar al Espíritu Santo. Hay una manera normativa de orar al Padre. Sí. ¿No? Al Padre, pero hay muchas iglesias que oran al Espíritu Santo, ¿no? De repente tendrán buenas intenciones, pero creo que no es lo correcto, ¿no? Claro. Bueno, no, es verdad lo que dices. El Espíritu Santo de Dios es el que hace el ministerio de revelarnos, de guiarnos, de enseñar, me glorificará, es el que nos conecta con la persona de Dios. Y es el que nos ayuda en la oración para hablar con el Padre. Nosotros oramos a Dios el Padre en el nombre de Jesús, ¿sí? A través de Cristo. Y estamos unidos a Cristo a través del vínculo espiritual. Sí, como tú dices, hay buenas intenciones de orarle al Espíritu Santo. En un sentido sí, podríamos decir, bueno, el Espíritu Santo es Dios, puedo hablar y pedirle a Él, pero en realidad siempre nuestra oración siempre siempre al creyente se lo guía a hablar con el Padre, hablar con el Rey de Reyes, con el tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, es esa progresión, no quiere decir que uno es mayor que otro, los tres son iguales, pero en esa progresión en esa progresión está el orden donde a través del Espíritu Santo conocemos a Cristo, quien nos conoce y nos conecta con el Padre. Los tres están en la oración, los tres intervienen en la oración, los tres nos abren la puerta a la oración. Pero en realidad, bíblicamente no encontramos ningún texto que diga que debemos pedirle al Espíritu Santo, orar al Espíritu Santo, rogarle al Espíritu Santo. No hay ningún pasaje bíblico que nos muestre que sea así. Podemos decir, Señor, háblame a través de este pasaje de la Escritura, dame entendimiento, te ruego que tu Espíritu Santo, dice, ruego que tu Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios intervenga en este momento para que yo pueda comprender tu palabra, entenderla, que tu palabra traiga a mi vida lo que tú tienes que traer, lo que yo necesito. Eso está bien, pero hablarle al Espíritu Santo no hay un pasaje sí, bíblico pastor, que yo conversaba con un amigo también cristiano, líder también de la iglesia allá de Los Olivos, allá en Perú. Él me decía, hasta cierto punto, sí, se le puede dar gracias nada más, porque sabemos que es una persona, ¿no? Le podemos dar, no es algo limitado, ¿no? Pero en la Biblia no enseña, ¿no? Claro, no quiere decir, exacto, no quiere decir que si uno ora al Espíritu Santo está cometiendo un pecado, una herejía, claro. No es eso, o sea, no hay que pensar que es quizás un poco mal entendimiento. Cuando uno va creciendo en todo lo que es el ministerio del Espíritu Santo, uno va entendiendo cómo es y va madurando en ese tipo de cosas, pero no quiere decir que si alguien le habla al Espíritu Santo, ora al Espíritu Santo, está realmente haciendo algo malo no, simplemente quizás necesita entender o conocer un poquito más. Porque otra de las cosas que hemos dicho, que no solo que es nuestra carnalidad la que hace que no
no prestemos atención a la obra del Espíritu Santo a través de la Biblia y no nos lleva a la palabra de Dios, es también nuestra inmadurez. Recuerden que somos niños. Entonces, el niño necesita una comunicación con el padre y es muy limitada al principio. Y cuando somos niños hablamos con nuestros papás de una manera, pero a medida que vamos creciendo nuestro diálogo, nuestra relación con nuestro padre madura, es más madura, crecemos y mejora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas, esa carnalidad justamente los lleva a no crecer y quedarse como niños. Entonces la comunicación con el Padre, ya sea en la oración o en el recibir la palabra, es muy limitada. Y como es limitada, se puede comparar con, como un niño necesita la palabra de Dios, pero la necesita de una forma, ¿cómo les puedo decir? No muy profunda, no muy como diríamos, como leche espiritual, se le llama así, ¿no? Como fácil de digerir, ¿sí? Porque si nosotros comenzamos a leer o a estudiar la palabra y querer aprender cosas que son muy profundas y hasta muy complejas, y primero tiene que haber un proceso de asimilación, de madurez, de crecimiento, y eso con el tiempo viene, ¿sí? Entonces, se podría comparar que si nosotros le damos la palabra de Dios a una persona que recién está comenzando, es como si le estuviéramos dando alimento solo a un niño y se puede atragantar, le puede hacer mal. Si no está capacitado para entender ciertas cosas todavía. Eso pasó con todos nosotros, ¿sí? Algunos vamos madurando, creciendo la palabra de Dios y otros que necesitan más tiempo, pero todo es un proceso de madurez. El problema es quedarse ahí, ¿no? Y no avanzar. Y hay muchos que, bueno, no avanzan, son niños, permanecen como niños. Y el resultado es muy catastrófico, ¿no? Por eso es que Dios quiere que vayamos hacia la madurez, y la palabra de Dios es fundamental en ese crecimiento, ¿no? En el desarrollo. La carnalidad y la inmadurez están muy relacionadas. Ahora, la persona haría bien en decir, sí, la verdad que soy inmaduro, soy bastante carnal, tengo mucha carnalidad, tengo mucha inmadurez, por lo tanto, tengo que enfrentarme a eso. El orgullo te hace pensar de que no, yo estoy bien, yo no soy inmaduro, yo no soy un niño, y bueno, un montón de pensamientos que hacen que la persona finalmente no... Es decir, no digo que no crece, va a crecer, pero va a tardar tanto y va a sufrir tanto innecesariamente que, como decía el domingo pasado, que buscan el camino más difícil, ¿sí? Muchos creyentes. Por eso es que el tema del contacto con la palabra de Dios debe ser una disciplina, se llama una disciplina espiritual. Y les animo a algo, les había dicho, comiencen a leer un libro de la Biblia, un capítulo por día, escriban lo que van leyendo, no dependan de los devocionales que escuchan, que reciben que son buenos, no estoy diciendo que son malos, es bueno leer devocionales, y no sé, a mí me envían cantidad de hermanos y siervos que ponen sus textos bíblicos, sus devocionales, sus meditaciones, son muy buenas, pero yo te animo que prepares tu propia comida y va a ser mejor que la comida de otro. Y no estoy diciendo que la comida de otro es mala. Los devocionales, vuelvo a decir, son muy buenos y muy edificantes. Pero esa persona que te hizo un devocional tuvo que prepararlo él. Y el desafío es que tú también puedes hacerlo. ¿Sí? Tú puedes preparar tu propio devocional, o sea, tu propio alimento espiritual, con la palabra de Dios, con un trabajo de leer un capítulo por día, medio capítulo por día,
elegir un texto sistemáticamente, escribir las cosas más importantes, resaltantes, pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo te dé luz, y esa es otra de las cosas que creo que hablamos o vamos a hablar un poquito más adelante, que el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es darnos, no obra en la inspiración en nosotros, pero sí en la iluminación. El Espíritu Santo nos ilumina, por eso el apóstol dice, pido a Dios que sean iluminados vuestros corazones, en Efesios. O sea que nosotros recibimos la luz, que es la capacidad de entender lo que la palabra de Dios está diciendo y cómo se está aplicando a nuestras vidas, ¿sí? Esto es algo maravilloso el Espíritu Santo de Dios hace. Entendemos la palabra de Dios. Dice, aquí vemos que este pasaje lo escribió el apóstol Pedro para un grupo de personas que estaban pasando dificultades y estaban muy, muy tristes y desanimados, por ejemplo, o personas que estaban sufriendo persecución. Este pasaje está escrito para estas personas que estaban pasando esta necesidad. Ahora el Espíritu Santo me está enseñando a mí algo que puedo aplicarlo a mi vida. Y es ahí cuando decimos, Dios me habló. ¿Por qué cuando decimos Dios me habló a mí personalmente? Ahí se opera la iluminación del Espíritu Santo. ¿Sí? Nos trae luz. ¿Se entiende? Y esa luz se aplica para tomar una decisión hacia donde Dios quiere que tú vayas, hacia lo que Dios quiere que tú hagas. O fíjate lo que pasa, el Espíritu Santo te da luz para ver algo en ti que tienes que cambiar. Es decir, ahí es donde viene la palabra de Dios, es útil para redarguir, para dar convicción. ¿Sí? Esta es otra cosa maravillosa de la palabra de Dios. Te da convicción de pecado. Bueno, esto lo vamos a ver, creo que ya lo habíamos visto. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos un poquito más. Bien, una historia breve de la Biblia tiene un total de 66 libros. Fue escrita por más de 40 autores. Fue escrita durante un periodo de 1400 años. ¿Qué significa todo esto? 66 libros, más de 40 autores y en un periodo de 1400 años. Esto está hablando de que la Biblia es única. Amén, es única. 40 autores, 66 libros y 1400 años. Impresionante es solamente pensar en esto, cómo estos autores, cómo tanto periodo de tiempo, tantas épocas distintas, todos los escritores escribieron y estuvieron de acuerdo, y no hay contradicción. ¿Sí? Si yo le doy somos ¿cuántos somos? 4 acá o 5 personas. Le doy un grupo de 10 personas, por ejemplo, le doy un tema y les digo, a ver, hablen de lo que ustedes sepan, no sé, sobre el medio ambiente. Y yo les puedo asegurar que cada uno va a escribir acerca del medio ambiente, la ecología, la naturaleza. Escriban lo que ustedes creen, lo que sepan, la información que tengan, escriban algo. Y voy a juntar todos los papeles de todos ustedes, de todas las 10 personas. ¿Y ustedes creen que todos van a coincidir? Sí, van a coincidir en algunas cosas, pero va a haber unos desacuerdos tremendos. ¿Sí o no? Y eso que estamos todos escribiendo al mismo tiempo, a la misma hora y bajo mismas circunstancias. 10 personas escribiendo de un mismo tema, van a haber muchos que van a estar en desacuerdo y muchos van a estar en oposición unos con otros. ¿Sí o no? Pero sin embargo, en la palabra de Dios hay escritores que escribieron sin conocerse unos del otro, con cientos de años de diferencia, sobre un tema central, que es la persona de Dios, la salvación, el camino de redención, y no hay contradicción. Es maravilloso, ¿sí o no? Esto nadie lo puede discutir.
Por eso dice que la Biblia es completamente exacta en cuestiones de historia y profecía. En todas las páginas de la Biblia no hay ni una sola contradicción. Y aquí habla del pasaje central. Bueno, justo en el Salmo 118 es justo al centro de la Biblia, donde justo coincide el centro que habla de Dios, y de Jehová, perdón, la palabra Jehová y Cristo Jesús. Pero creo que los puntos más importantes es cómo la Biblia es única en ese aspecto, ¿sí? ¿Han escuchado que le han dicho, no, pero la Biblia tiene muchas contradicciones? ¿Han escuchado eso? ¿Le han dicho alguna vez eso? ¿Alguna vez? Sí, pastor. Sí. Bueno, eso lo escuchamos, y si no lo escucharon lo van a oír. No, la Biblia tiene muchas contradicciones. Sería bueno preguntar a esa persona, ¿me podrías decir dónde están las contradicciones? Y seguro que la persona no va a saber decirte dónde están las cosas. Repiten, ¿no? Otro dice, no, porque la Biblia fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres inspirados por Dios. No, tiene muchas versiones, o sea que la Biblia fue como un teléfono descompuesto que se fueron pasando de una a otra, y eso es falso. Es el único libro que tiene, si bien son copias, pero es el único libro que tiene las copias más cercanas a los originales. No hay ningún otro libro antiguo, ni de los filósofos más encumbrados, hay escritos tan fidedignos como los escritos de la Biblia. Y cada copia que se hacía de los escritos originales se hacía con una rigurosidad y con un cuidado y con una metodología tan exacta que eran muy precisos. O sea, no es que se copiaban los escritos y los copiaban así nomás, y bueno, me faltó una palabra, no importa, lo escribo a mi manera. No, tenía que... el escrito original se copiaba tal cual, exactamente igual. Entonces los escritos originales son perfectos. Las versiones que tenemos, Reina Valera, Nueva Versión Actual, son como adaptación del lenguaje, ¿sí? Que el lenguaje sea adaptado mejor para el entendimiento. Es decir, el Reina Valera tiene palabras que nosotros no usamos mucho, es un español muy antiguo. Entonces, las versiones nuevas utilizan esa palabra de ese español antiguo, la cambian para una palabra que se entienda mejor, pero que quiere decir lo mismo, ¿sí? No es que le están cambiando el sentido o que le están cambiando el significado, sino que es una palabra sinónimo. Esas son las versiones bíblicas, pero no son interpretaciones distintas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, o más o menos? Sí, hermano, claro que hay que tener en cuenta que hoy en día las sociedades bíblicas están sacando unas Biblias muy raras y le están suprimiendo versículos y de acuerdo, acomodándolo Sí. lo están acomodando, están sacando, por ejemplo, versículos que hablan acerca del homosexualismo, especialmente, y del feminismo. Entonces, eso sí que alerta a la gente cuando uno está enseñando a una persona nueva. Uno le dice que sí, la Biblia es la palabra de Dios y las diferentes interpretaciones, pero hay Biblias mutiladas, por ejemplo, la que usan los testigos de Jehová. Ellos acomodan ahí versículos donde niegan la divinidad de Cristo y lo hacen a propósito, ¿no? Exacto. Y por ahí estuve escuchando acerca de otras Biblias que últimamente están sacando las sociedades bíblicas, donde están mutilando y están sacando los textos donde se habla acerca y se enfatiza acerca de la divinidad de Jesús. Entonces sí es una lucha, lucha tremenda. Es una lucha tremenda, sí. Bueno, lo que dice Jairo es muy cierto, y lamentablemente que está pasando esto últimamente. Está pasando esto. Quiero algo que es importante, un dato importante que decirles, que todas las Biblias, incluso todas las versiones, excepto la Biblia de los Testigos de Jehová, son todas fidedignas. ¿Qué pasa con la Biblia de los Testigos de Jehová? La Biblia de los Testigos de Jehová sí es una traducción donde le han modificado algunos versículos para que revelan sobre la deidad de Jesús. Han hecho cambios, especialmente el fundador de los Testigos de Jehová
hizo estos cambios en algunos versículos, no en muchos, sino en algunos claves, como Juan 1:1, en donde hicieron cambios, donde alterando eso, específicamente se altera la doctrina de Jesús Dios. Jesús es Dios. Esa es la única Biblia que es distinta. Mire, con cambiar 3 o 4 versículos solamente, incluso con cambiar el Juan 1:1, ya hicieron una alteración. Algunos dicen, bueno, pero con la Biblia de los Testigos de Jehová se puede demostrar que Jesús es Dios, con la Biblia de los Testigos de Jehová se puede demostrar que el Espíritu Santo es una persona. Es verdad, es cierto. Lamentablemente los Testigos de Jehová tienen la única llamada a la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, que es la única Biblia de versión distinta. El resto siempre ha sido muy fidedigno, incluso a las versiones más modernas. La versión Reina Valera es la que más usamos nosotros. Ahora bien, lo que dice el hermano Jairo, las sociedades bíblicas han hecho unas versiones que ya le han modificado el sentido a los escritos, le han quitado versículos, han sacado versículos. Bueno, eso sí que está muy mal, porque eso no son versiones sacadas de los escritos originales, sino que son modificaciones, le han agregado, le han quitado. Sobre eso hay una condenación, ¿sí? Hay una prohibición bíblica de eso. Entonces, lamentablemente, la han manipulado y la están alterando. En este último tiempo, ¿sí? Creo que son las últimas más versiones, las más modernas, por eso que las más modernas deben ser tomadas con cuidado. Y yo recomiendo que se puedan usar en español las versiones quizás un poquito más antiguas. La nueva versión internacional es la única más moderna, que todavía es fidedigna, es bastante fiel al original, la Reina Valera, pero las que son ahora últimas, nuevas, hay que tener mucho cuidado, porque sí, han hecho cosas que están muy mal, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo estamos, hermanos? Bien, bien. Estamos bien, Bien, ¿algún comentario? Bueno, les leo este texto. Esto es un texto que se encuentra, creo que es un texto sacado, se los quiero leer y con esto terminamos. Hubo un ministerio, un grupo de hombres que dijeron, nos gustaría que la Biblia sea distribuida en todo el mundo de una forma gratuita, fácil y de libre acceso, y ese grupo se llamaron los Gedeones, el ministerio de los Gedeones. Creo que todavía está vigente. No sé si los fundadores estarán todavía vivos, pero los Gedeones lo propusieron como meta que la Biblia sea un libro que lo pueda tener todo el mundo. Y fueron los que produjeron los evangelios. Ustedes recuerdan un evangelio chiquito, color azul, de tapita azul, bien pequeñito, que tenía el Nuevo Testamento y los Salmos y los Proverbios. No sé si ustedes se acuerdan de ese librito que era muy, muy común. Sí, Bueno, sí. había un Yo lo montón. llegué a leer. Bueno, si tenemos eso, y el alcance que tuvo eso es impresionante. En los hoteles todavía están, uno va a una habitación de un hotel, abre el cajón y probablemente encuentre un Nuevo Testamento, y si uno mira atrás, el sello de los Gedeones. Algo asombroso lo que hicieron. Creo que ningún libro se distribuyó masivamente como el ministerio de los Gedeones, que hicieron esta distribución tan masiva de la Biblia. La Biblia es un libro que nadie lo ha superado en su distribución. Un otro libro supera la distribución de su contenido. Es maravilloso. La han tratado de destruir, la han tratado de quemar y no han podido. Ahora la están tratando de modificar, lamentablemente, pero es un libro poderoso, porque es la palabra de Dios, ¿sí? Y al final de los Gedeones, yo no sé si estaba esto escrito dentro de los libros Gedeones, pero sé que ellos son el autor de esta frase, de este párrafo que está aquí. Dice, se los leo, dice: la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores,
y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son determinantes, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para estar protegido y practíquela para ser santo. Contiene la luz para guiarlo, alimento para sustentarlo y consuelo para alegrarlo. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del guerrero y la carta magna del cristiano. Allí el paraíso es restaurado, los cielos son abiertos y las puertas del infierno reveladas. Cristo es su gran tema, su diseño, nuestro bien, la gloria de Dios, su fin. Debe llenar la memoria, controlar la mente y el corazón y guiar los pies. Léala enteramente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Te es dada en la vida y te será abierta en el juicio. Será recordada por siempre. Involucra la mayor responsabilidad, recompensa el mayor trabajo y condena a aquellos que menosprecian su contenido santo. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que dice. Muy lindo, sí. Bien, ahí está encerrado todo. Pero me gustaría en la próxima clase continuar con algunos puntos más y hacemos como un repaso, porque ya se nos fue el tiempo, sobre la palabra de Dios. Repasamos de todo lo que el propósito de la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios, lo que hace el Ministerio del Espíritu Santo. Lo que hoy estuvimos hablando fue enfocarnos en la actividad del ministerio del Espíritu Santo de Dios en la palabra. Hay una actividad espiritual, ¿sí? Lo mismo es para cuando oramos. Cuando estamos orando hay un ministerio, una actividad del Espíritu, ¿sí? De la persona del Espíritu Santo en nosotros, guiándonos en la oración. Lo mismo es cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando recibimos la palabra. Allí el Espíritu Santo de Dios está hablándonos, enseñándonos, guiándonos, corrigiéndonos, iluminándonos, instruyéndonos. Esa es la obra. Si no, no podríamos, nada, sería como si leyéramos un libro que no lo podríamos entender, no lo podríamos aplicar a nuestras vidas, ¿sí? Ahora, decimos, ¿por qué el ser humano no está loco y no hace locura? Bueno, ya está bastante loco y hacemos bastante locura, pero ¿por qué todavía no estamos tan, no sé cómo podríamos decir? O cayó todo en una inmoralidad tal desastrosa, porque Dios dejó en cada ser humano implantada una conciencia del bien y del mal. ¿Sí? Entonces el ser humano todavía está bajo una conciencia del bien y del mal, que está adormecida, pero todavía mantiene a la humanidad con esa conciencia en donde hay principios, por ejemplo, honradez, bondad, misericordia, todas esas cosas todavía existen como un acto de que el hombre es semejanza de Dios y todavía está esa conciencia. Pero realmente la palabra de Dios es la única que puede actuar en el corazón, en la mente del ser humano, revelarle la verdad de Dios y darle entendimiento y actuar en el espíritu. Eso es lo que estábamos viendo. Es la única que tiene ese poder, ¿sí? Mientras tanto, el hombre que está en delitos y pecados, sí, Dios le dio esa conciencia del bien y el mal, en la cual él tiene que ajustarse a esa ley, pero eso no quiere decir que tenga la palabra de Dios. Lo que tiene es un estado de conciencia que lo diferencia de los animales, ¿no? La conciencia entre el bien y el mal. Y esto es lo que lo regula la humanidad, en un sentido. Ahora, hay algo importante que también hace, que eso lo vamos a ver quizá más adelante, que el Espíritu Santo de Dios, cuando la palabra de Dios obra en nosotros y el Espíritu Santo de Dios la recibe, obra de tal manera que transforma nuestro ser, transforma nuestra vida.
transforma nuestro corazón. Y esto es otra de las cosas que la palabra de Dios hace. Solo nos da conocimiento de la luz, sino que opera en lo que es la santificación y la transformación hacia el carácter de Cristo. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Sí? Yo pienso muchas veces que a veces cuando vemos que una persona no crece, no cambia, no cambia, no crece, no cambia, no cambia, no cambia, y a pesar de que escucha mensajes y lee, escucha mensajes y no cambia, es porque probablemente no haya nacido de nuevo. Entonces, como no nació de nuevo, a veces la conciencia lo lleva a portarse bien, pero no puede cambiar. ¿Sí? Está como el niño que se porta bien para que el papá no lo castigue. Entonces se porta bien por un tiempo, hace buena letra, pero lo hace por miedo a que el papá lo castigue o por ganarse un premio, pero no hay transformación allí. Que para que haya transformación, para que haya cambio, para que haya regeneración, tiene que estar el ministerio de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y su obra regeneradora. Bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? Dejamos acá.